Grace and apostleship. Gracia y apostolado. What an amazing two words. Qué palabras tan interesantes. The scripture says in Romans chapter 1 verse 5 Las escrituras dicen en Romanos 1:5 that through him, through Jesus Christ, que a través de Jesús, Jesucristo, we have received grace and apostleship. hemos recibido la gracia y el apostolado. Say grace and apostleship. Diga, gracia y apostolado. For obedience to the faith Para obediencia a la fe among all nations en todas las naciones, for his name's sake. por amor de su nombre, For the sake of Jesus, por el amor de Jesús. we are to function in grace and apostleship Debemos de funcionar en gracia y apostolado to bring all nations, para llevar a todas las naciones, every nation, toda nación, to the obedience of the faith. a la obediencia de la fe. Hallelujah. Gloria a So Dios. what is this faith that we're to become obedient to? Entonces, ¿qué es esta fe a la cual nosotros debemos de ser obedientes? And how can we bring the nations to that obedience of faith? ¿Y cómo podemos llevar a las naciones a esa obediencia de la fe? The Apostle Jude writes in verse 3, is it? Verse 3 of his epistle, El apóstol Judas escribe en su epístola en el versículo 3 that we should contend earnestly for the faith. que debemos contender ardientemente por la fe. Contend means to compete in an aggressive way. Significa esto competir de una manera agresiva. Contend means to overcome your opponent. Significa vencer a tu oponente. It's not a passive word. No es una palabra fácil. So the Apostle Jude is stirring us to contend earnestly for the faith. Así que el apóstol nos invita a que contendamos ardientemente por la fe. I got the impression that Apostle Rob and Apostle Kevin contend earnestly for the faith. Yo tengo la impresión de que el apóstol Kevin y el apóstol Rob contienden fervientemente por la fe. Kevin in his well-mannered way just tells them to shut up. En su manera, Kevin le pidió a alguien que nos refirieron, cállate. You keep quiet. You've been speaking to the dead. Cállate porque te estás haciéndola a la muerte. You're disqualified. You shut up. Estás descalificado, cierra la boca. So we can learn from Kevin and Rob, contend earnestly for the faith. Así que nosotros podemos aprender de Rob y de Kevin a contender ardientemente por la fe. None of this agreeing to disagree, brother. No aquellos que están de acuerdo o no con nosotros. None of this unity in diversity, sister. No aquellos de unidad en la adversidad, hermano. That doesn't sound like contention to me. Eso no suena a mí personalmente como algo contendiente. You know, there's one fundamental issue, if not two, Hay una cosa fundamental, quizás dos, and it's time we contended for them. y es tiempo de que nosotros contendamos por ella. Despite the fact that it's 90% unpopular, Aunque haya un 90% de impopularidad, we need to tell pastors and ministers that according to the scriptures, baptism is in the name of Jesus. que tenemos que decirle a los pastores y a los ministros que el bautismo es en el nombre de Jesús. And how do we know that? ¿Y cómo lo sabemos? Because of how the apostles behaved and baptized in the book of Acts. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo sabemos? De acuerdo a la manera como se comportaban los apóstoles, los discípulos en el libro de los Hechos. But instead of obeying what's written in the book of Acts, the church almost worldwide and historically has done something else. Entonces, pero la iglesia, en vez de sujetarse a todo lo que está escrito en el libro de los Hechos, la iglesia en todo el mundo hace otra cosa. And we need to contend earnestly for the Lord's table. Y entonces nosotros debemos de contender ardientemente por la mesa del Señor. Now it is true No, ahora, es verdad that the Roman Catholic Church que la iglesia católica romana and the High Church of England y la iglesia de Inglaterra and the Coptic Church, y la iglesia de los coptos, which is a traditional church coming out of Egypt, la cual es una iglesia tradicional que está establecida en Egipto, their Christian organized services are all based around the body and blood of Jesus. todos sus servicios y todos sus actos giran alrededor de la sangre de Jesús. And my humble opinion is, Y mi opinión humilde es, because the Roman Catholic Church has never forsaken the Lord's table, that's why God has allowed them to remain.
debido a que ellos nunca han abandonado la práctica de la mesa del Señor, es que el Señor mismo los ha guardado durante tanto tiempo. Because most Pentecostal and evangelical churches do not give the Lord's table a central place in their church function. Porque aún y las iglesias pentecostales y evangélicas le dan a esta actitud el lugar central en el funcionamiento de ellas. And the Protestant churches in general have tried to survive on some form of preaching the gospel. Y las iglesias protestantes han tratado de sobrevivir predicando un evangelio muy distante. But come back to Acts 2:42, Apostle Rob. Pero regresemos a Hechos 2:42, Apóstol Rob. How did the new converts in Acts chapter 2 behave? ¿Cómo se comportaban los convertidos de Hechos 2:42? Can you answer me? ¿Puede responderme? They continued earnestly in the apostles' doctrine, Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, in the fellowship, en la comunión, in the breaking of bread, en el partimiento del pan and in prayers. y en las oraciones. And in that verse, Y en ese versículo we have 5 important statements. encontramos 5 afirmaciones o declaraciones importantes. Number 1, if we're truly converted to Jesus the Messiah, Así, número 1, debemos de ser convertidos reales a Jesús, al Mesías, we'll be continuing steadfastly. y debemos perseverar en ello. How many of you remember when you were a baby Christian that you just wanted to be a disciple and follow after Jesus? Entonces, ¿cuántos de ustedes recuerdan cuando nacieron por primera vez que querían ser unos seguidores de Jesús? And unfortunately, E importante es when some new Christians go to a fellowship, que cuando algunos jóvenes cristianos iban a alguna congregación, they say, settle down, brother or sister, you'll get over it after a while. solamente le decía, hermano, cálmese, usted se va a arreglar después de todo. Thankfully, I wasn't put in a fellowship like that. Felizmente yo no estuve en una congregación como esa. Because you won't believe this, Ustedes no van a creer esto, but I used to have lovely long black hair like you sisters. pero él dice... Él dice que tenía una cabellera negra como aquellas hermanas. And I had a big messianic beard, except I looked like the devil. Y entonces tenía una barba bien mesiánica que parecía al diablo. And when I got converted, Pero cuando yo me convertí, one of the first things I did, una de las primeras cosas que hice I cut my beard off and my head off. fue Hair off. haberme afeitado y motilado. And I started going to this church meeting. Y comencé a asistir a las reuniones de esta iglesia. And years later, a brother told me, Y unos años más tarde, un hermano me dijo, he said, I used to come to that church just to watch you. oye, yo solo vengo a esta iglesia solamente a observarte, a mirarte, Because I was just on fire. porque yo estaba en fuego. And thankfully, nobody put that fire out for me. Y gracias a Dios nadie apagó ese fuego. Because we're meant to be, what's the word? They continued steadfastly. Porque nosotros debemos de perseverar. We are meant to be going on in a committed way. Estamos supuestos a mantenernos de una manera comprometida. Because through Jesus Christ, Porque a través de Jesús Cristo we have received grace and hemos apostleship. recibido la gracia y el apostolado. And that's so powerful. Y es tan poderoso. And that's so effective. Y es tan efectivo. And that's so charged with authority Y es cargado de autoridad. that we can bring nations to the obedience of the faith. Que podemos llevar a las naciones a la obediencia de la Upholding the fe. name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús el Cristo. Amen. Without any confusion. Sin confusión. It's really quite a simple proposition. Es simplemente una proposición. Through Christ, A través de Cristo we have received hemos recibido grace la gracia and apostleship y el apostolado to bring all nations para llevar a todas las to naciones the obedience of the faith. a la obediencia de la fe. Young Apostle Nick here said last year, after he'd been in India, while he was in India, Como dijo el apóstol Nick cuando estaba en la India o Have you got Nick después on de the haber screen? regresado a la India, and he was with this young disciple here, this short fellow called Victor, right there. y estaba con aquel discípulo chiquito, llama Victor. And Victor was really having a big experience of going to a nation with an apostle. Y Víctor estaba experimentando esa gran experiencia de ir a las naciones con un apóstol. And Nicholas was overheard to say to Victor, Y Nicolás oyó decirle a Víctor, Victor, I just need one real disciple in a nation, then I can take the nation. Víctor, solo necesito un discípulo en cada nación
para tomarme la nación entera. Amen? See, we're not one bit interested in numbers Nosotros no estamos interesados en números to make a bigger group. para hacer un gran grupo. We just need committed disciples Solamente necesitamos discípulos comprometidos who grow very quickly from babyhood or childhood que crezcan rápidamente de ser bebés to become young men and women serving Christ, a ser niños, a jóvenes que sirvan a Cristo, starting to be sent out on mission estudiar para ser enviados luego a las misiones until they come to the place of our sister over here, Pastor Debbie. Put it over there quickly. y para que lleguen al lugar, por ejemplo, al que ha llegado la hermana, la pastora Debbie, Who's just led an apostolic team into the Philippines. la cual fue la líder de un grupo apostólico en las Filipinas, And through her and the grace upon the whole team y a través de ella la gracia a todo el equipo and the authority and power of apostleship in which they were sent, y el empoderamiento y la autoridad apostólica en la cual ella fue enviada. I don't think we've told Debbie yet, but we're handing the Philippines over to her. Pero yo no se lo he dicho a Debbie, pero la hemos responsabilizado de las Filipinas. Because we've watched this sister grow. She's been with us, what, for 10 years now? Porque hemos visto cómo ha crecido esta hermana durante 10 años And she's been a very committed disciple. y ha sido una discípula muy comprometida. She's been through a lot of suffering, Ha atravesado muchos momentos de sufrimiento sorting out a lot of quite complicated family issues. y aún con asuntos de familiares sumamente complicados, To eventually, in her age she now is, pero eventualmente en esta edad dorada en la que ella está, to be free to go to the nations. ser libre para ir a las naciones. And see, that's what we're all about here at SHILOH Apostolic Company in Toowoomba. De eso se trata de todos nosotros aquí en la compañía apostólica Shiloh en Toowoomba. Making disciples, Hacer discípulos, raising workers for the harvest, levantar obreros para la cosecha and sending them out as sons in the ministry. y enviarlos a la cosecha como hijos. We are very clear about what we're doing. Estamos claros en lo que estamos haciendo. We walk in sonship, Caminamos en la adopción and we do what the Father shows us to do. y hacemos lo que el Padre nos muestra que hagamos. The ministry is 20 years old in January coming, El ministerio va a cumplir 20 años el próximo 20 de enero. and we're reaching a number of nations Y hemos llegado a un número de naciones, because we do have trusted disciples in those nations. porque hemos tenido discípulos confiados en esas naciones. It's not easy. No es fácil, It's fraught with difficulties. es muy difícil a veces. That's why all my hair's falling out, because I Por have to eso pull it que- out. Por eso es que él ha perdido todo el cabello, But we push on, pero seguimos, because through Christ porque a través de Cristo we have received hemos recibido grace and la apostleship gracia y el for apostolado obedience to the faith para la obediencia de la among fe all nations por todas las naciones, for the name of Jesus. por el nombre de Jesús. Amen. Hallelujah. So let's look at this grace in Ephesians chapter 2, verse 7 and 8. Bueno, veamos estas gracias en Efesios 2, versículo 6. Ephesians 2, 2, 6. 7 and 8. Verse 7, Efesios 2, yeah, verse 7 and 8. versículos 7 y 8. So in the ages to come, God will show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us in Christ Jesus. Now verse 8. For by grace you've been saved through faith. So what's the first thing we learn about this grace, this mysterious thing called grace? Entonces, ¿qué es lo primero que hemos visto, oído acerca de este misterio que es la gracia? I think it comes up either 132 or 138 times in the New Testament, the word grace. Creo que 137 o 138 veces se menciona esta palabra en el Nuevo Testamento, gracia. And the Greek word is charis. Y en la palabra griega es carisma. And it's referring to the divine influence on the human heart. Y ese se refiere a algo divinamente metido dentro del corazón. So in a sense, grace works mysteriously, En algún sentido, la gracia actúa de manera misteriosa, but it manifests in a changed life. pero se manifiesta en una vida cambiada. So grace works invisibly upon your inner man, Así que la gracia funciona invisiblemente dentro de tu hombre interior until that grace of God is reflected in your life.
hasta que esa gracia del Señor es reflejada en tu vida. Grace indicates favor on behalf of the giver, La gracia indica favor en representación del quien lo da. so grace is God's favor toward us, Así que la gracia es un favor de parte de Dios para nosotros, and on our behalf, y nuestro intermedio, grace manifests la gracia se manifiesta in our gratitude to God for what He's done for us. en lo que la gracia de Dios hace a través That He de has saved nosotros. me. He has saved me. Él me salva. He's taken away my sin. Él quitó mis pecados. And by faith, En mi fe, I have a brand new life. tengo una vida nueva. Grace removes guilt. Hallelujah. La gracia remueve Removes guilt. la culpa. Yes. And grace is manifested Y la gracia se manifiesta in graciousness, en gracia. loving kindness, En gracia amorosa. and goodwill. En buena voluntad. There's no ill will in grace. No hay ninguna mala voluntad en la, There's only goodwill in grace. sino buena voluntad en la gracia. And so verse 8 says, for by grace we were saved. Porque el versículo 8 dice que por gracia somos salvos Through faith. a través de fe. We cannot do it ourselves. No podemos hacerlo nosotros It's mismos. the gift of God. Es un don de Dios. Hallelujah. Gloria a Dios. Hallelujah. And it's not of works. Y no es por obras. You know, I wrote down in my notes the work of grace. En mis notas he escrito la obra de And then the work of grace. la gracia. And I thought that's an oxymoron. Eso suena algo como algo moró. Because grace is the opposite of work. Porque la gracia es la ausencia de obra. If it was work, we'd get paid wages. Entonces, si no fuera por gracia, dependeríamos de salarios. We would say, because I worked, I deserve some wage. Entonces, como yo trabajo, como yo actúo, merezco un salario. But in a sense, there's no work of grace. Pero en un sentido, es una obra de gracia. Grace is the divine influence working mysteriously in your heart. Entonces, la gracia es algo que ha sido impuesto misteriosamente dentro de su corazón para que tú actúes. Amen. Hallelujah. So let's go to 2 Timothy now, chapter 1, to understand more about this grace Entonces, that's vayamos- going to reach nations. Vamos a segunda de Timoteo para que podamos entender de qué se trata esta gracia. Second Timothy. Is it 2 Timothy, Jenna? Chapter 1, verse 9, yeah. 2 Timothy chapter 1, verse 9. 1:9. Yeah. So it talks about God saving us and calling us, Entonces trata de que Dios nos llama y nos salva, not according to our works, no por nuestras obras, but according to his own purpose and grace. según su propio propósito y gracia. So number one, God had a purpose, Número uno, Dios tiene un propósito. and number two, he made grace available to achieve that purpose. Y entonces, número dos, Él nos da la gracia con el objeto de que podamos God's- obtener ese propósito. God saved us and called us Entonces Dios nos salva y nos llama so he could release his grace in us para poder liberar su gracia dentro de nosotros, to fulfill his purpose in the earth, para cumplir con su propósito en la tierra. which going back to the beginning is Regresando al principio, se trata de bring all nations llevar a todas las naciones to the obedience of faith. a la obediencia de la fe. It's a work of grace. But Es I una- can't say that, can I? It's grace Es gracia being released. siendo liberada. And this grace Y esta gracia was given to us in Christ Jesus fue dada a nosotros en Cristo Jesús. when? ¿Cuándo? Before time began. Antes de que los tiempos fuesen. Way back when God called you by name before he created anything, Antes, cuando Dios te llamó, antes de crear cualquier cosa, he made his grace available. Él puso su gracia, hizo su gracia disponible para So the nosotros. created universe Así que el universo creado is charged with grace. está cargado de gracias. You know, they're going to build a big lithium battery for South Australia to supply electricity to some people. Entonces aquí en Australia está diciendo que se va a construir una... In South Una- Australia, yeah. They're building a big battery. You heard about it? Sí. Yeah. Una,
una fuente de producir energía, una planta de energía para suplir a todos. But God doesn't need a battery. Pero Dios no necesita una batería. He's charged the whole universe with grace even before He created it. Entonces Él cargó a la creación con gracia, inclusive antes de crearla. So they say there's about 7 billion people on the earth now. Así que hay 7 billones de personas más o menos ahora hoy día. And if everybody only knew, Y las personas solo saben, algunas, we're all walking in a cloud of grace. que todos estamos caminando en Gravity is grace. la nube de gracia. Gravity is grace. We don't fall off the planet. Entonces, realmente estamos caminando por gracia, porque no salimos del planeta. The provision of food is grace. Porque la provisión de alimento es gracia. We couldn't grow anything except God puts the life in it to grow. No podríamos cultivar ni cosechar nada si Dios antes no pusiera vida y gracia en ella. Everything to do with human life on this planet and in this universe is by grace, but nobody seems to know it. Y todo lo que está puesto y lo que hay en el universo depende de la gracia, pero parece que nadie se da cuenta de eso. But one day, Pero un día, in each of our lives, en cada una de nuestras vidas, we believed in Jesus. creeremos en Jesús. And suddenly the grace was released into, Y entonces la gracia se libera dentro de nosotros. I believe in Jesus. Yo creo en Jesús. I've met Jesus. Yo conocí a He Jesús. forgave all my sins. Él perdonó todos mis I've discovered pecados. the grace of God. Y soy salvo por la gracia de Dios. Now I find out it was always there, Yo apenas me he enterado de que está aquí, but it took 22 years of my life to discover it. pero hace 22 años de mi vida lo descubrí. And what was the key? ¿Y cuál era la clave? What opened that door? ¿Qué fue lo que abrió esa puerta? Faith in Jesus Christ. La fe en Jesucristo. Believing in Jesus, Creer en Jesús. I stepped out of the cloud, Yo salí fuera de las nubes, out of the veil, fuera del velo, into the reality of God's kingdom, which is en la by realidad del grace. reino de Dios. Hallelujah, what a wonderful world it is. Y camino en el mundo tal cual es. No wonder No importa. the great sax player, was he? What a wonderful world. Ah, Louis Armstrong. He woke up one day and said, what a wonderful world. Él se está refiriendo a una composición de jazz de Louis Armstrong que dice: He saw the grace. He got inspired. he visto la Amen. gracia, he podido sonreír. Yes. Amen. So what else do we know about grace? Entonces, ¿qué otra cosa conocemos acerca de la gracia? Come to Ephesians chapter 1, verse 5 and 6. Vayamos a Efesios 1:6. Ephesians 1, Efesios 1, verse 5 and 6. versículos 5 y 6. We talked a bit about verse 5 yesterday, Hablamos un poquito ayer acerca del versículo 6, that says that we were chosen in Christ que dice que fuimos escogidos en Cristo and we were predestined to the adoption as sons y fuimos predestinados a ser adoptados como hijos by Jesus Christ por Jesús Cristo, to himself a Él mismo, according to the good pleasure of his will, de acuerdo con su propio afecto, to the praise of the glory of his grace. por Verse 6. para la alabanza a la gloria de su nombre. So when we come into the revelation that we are the sons of God Cuando llegamos a la revelación de que somos hijos de Dios, by adoption of the Spirit, mediante la adopción en el Espíritu, another bundle of grace is released. otra es liberada, otra manera de independizarnos de lo contrario. And even as we had a life-changing experience when we believed in Jesus and received the grace of salvation, Así que cuando experimentamos, cambiamos haber sido salvos y recibimos la gracia de la salvación, now as we step into sonship by revelation, ahora entonces caminamos hacia la revelación, That we are- hacia la adopción por revelación, that we are the sons of God, que somos hijos de Dios, another big download of grace comes available to us. y entonces otra cantidad de gracia se nos hace disponible. It's the same grace that's charged the universe since it was created, La misma gracia que carga el universo desde que éste fue creado. but suddenly one day we're walking along, Pero ciertamente algún día yo camino or solo we're sitting under the word somewhere, y me encuentro en cualquier lugar del mundo, and suddenly we realize, hey, entonces súbitamente me doy cuenta, I'm a son. soy hijo,
I've come home to Father's house. He llegado a la casa del Padre. I'm no longer a child playing out in the yard. Ya no soy un niño que juega fuera allí en el jardín. I'm no longer a servant working hard in the house. No soy ya un sirviente que trabaja duro en la casa. I'm actually a son, Soy realmente un hijo. united with my Father now, Y estoy unido con mi Padre ahora. to walk with Him, Para caminar con Él. to do the works that He gives me to do. Para hacer las obras que Él me pide que And it's a haga. manifestation of grace. Y hay una manifestación de gracia. So my life and your life Así que mi vida y su vida is meant to be están llamadas a ser such a manifestation of grace tal manifestación de gracia that God is able to say, look at my sons, que Dios puede decir, mira a mis hijos, to the praise of the glory of God's grace. para la gloria de su He's made us divinidad. acceptable in the beloved. Somos aceptos en el amado. Hallelujah. And now let's look at the grace gifts. Entonces vamos a ver ahora los dones de la gracia. Ephesians chapter 4. Efesios capítulo Now, 4. what are we teaching this afternoon? Lo que estamos enseñando esta tarde, Grace and apostleship. gracia y apostolado. So, if God helps me, I'm teaching firstly on the grace Así que si me ayudan, yo estoy enseñando primero la gracia and then on apostleship. y luego el apostolado. Because as I've meditated on these two words, Porque estando meditando en estas dos palabras, because see, Brother Rob keeps telling us the Great Commission's what's in vogue here. o sea, porque el apóstol Rob nos mantiene diciendo, bueno, y comentando el apostolado, el discipulado en el que nos encontramos. And we happen to agree with Rob. Estamos de acuerdo contigo, Rob, But Rob, how are we going to fulfill the Great Commission? pero Rob, ¿cómo vamos a cumplir con la gran comisión? Oh, Rob would say by making disciples. Paul, for sure. Rob le va a responder, bueno, Paul haciendo discípulos, por supuesto. But Rob, Pero Rob, this is a bit like the hole in the bucket story. Rob, how are we going to make disciples? pero es que se encuentra en el almacén atrás, pero ¿cómo vamos a hacerlo? I got the answer. Tengo la respuesta. It's in Romans 1:5. Está en Romanos 1:5. It's by grace and apostleship. Por gracia y apostolado. So we need to understand this grace. Así que cuando entiendes esta gracia, It begins with the grace to be saved. comienza por la gracia de ser salvo, Then it's multiplied in the grace of sonship. pero se multiplica en la adopción. But it needs to be ministered by the fivefold ministries that Christ gave in His ascension. Entonces ministramos según los 5 dones que Jesús nos entregó en los ministerios de la ascensión. Because if you spend your life attending a church sitting under a pastor, then you only grow 1/5 of the size you're supposed to be. Porque si solamente te sientas allí y creces en la gracia del apóstol, del pastor, solamente vas a comenzar a crecer en una quinta parte de lo que Because debes. most Christians are bound under a single pastor, and that's their experience of the grace gift. Y muchos cristianos solamente crecen en la gracia de este pastor y así permanecen por tiempo. But Ephesians chapter 4 verse 7 says Pero Efesios 1:5-7 dice, that we've all received 4:7. grace 1:7 dice que todos recibimos gracia according to the measure of Christ's gift. de acuerdo a la medida que Jesucristo da. And then Ephesians 4:8 says Y luego Efesios 4:8 dice that when Christ ascended on high, que cuando Jesús ascendió a lo alto, where did He go? ¿a dónde fue? He had resurrected and now He ascended. Él resucitó y ascendió. What did He do? ¿Qué hizo? He led captivity captive, yes, Llevó cautivo a la cautividad and gave gifts to men. y dio dones a los hombres. And verse 11 tells us Y en el versículo 11 nos dice that those gifts are 5. que esos dones son 5. So come on, hold up your hand. Levante su mano, Say apostle, diga apóstoles, prophet, profeta, reach out, evangelist, saque el dedo del medio, wear the di ring finger, the pastor. evangelista. El dedo del anillo, Put the little el one in your pastor. ear and say teacher. El dedo meñique y métetelo en el oído y He di, gave 5 gifts. Sorry. Aren't you hearing properly? el Yeah. meñique te lo introduces en el oído, maestro. You all understood that, didn't you? Va muy a prisa, mi hermano. So Christ ascended, having taken captivity captive. That's the authority of Satan and hell. Entonces, cuando él dice que ascendió
y dio dones a los hombres y llevó cautivo a la cautividad, and gave 5 gifts. entonces dio 5 dones, They're the gifts of Christ himself, que son los dones de Cristo mismo, which he has appointed que él ha señalado, ha nombrado, to release the grace para liberar la gracia, for the church to grow to maturity. para que la iglesia crezca hacia la madurez. And so specifically he says in verse 12 Y específicamente dice en el versículo 12 that these gifts que estos dones are to do the work of the ministry, son para hacer la obra del ministerio, setting the church in order to function, para poner en orden la iglesia en funcionamiento and building up the whole body y edifique todo el cuerpo until hasta que we all get saved and go to heaven. todos seamos salvos y vayamos al Until cielo. we all come to the unity of the faith Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe and to the knowledge of the Son of God, y al conocimiento del Hijo de Dios. to become a perfect, mature man in the earth, a corporate man, Que lleguemos a ser un hombre perfecto, un hombre corporativo. so that even as the Father was revealed through Christ, Así como el Padre fue revelado a través del Hijo, so now Christ is to be revealed through his body, the church. así que Cristo mismo sea revelado a través de su cuerpo, la Amen. So I talked about saving grace. Entonces, les estoy mencionando la gracia salvadora. I talked about the grace of sonship, He hablado acerca de la gracia de la adopción and I talked about the grace gifts given by Christ to bring the church to y maturity. los dones dados por gracia para llevar a la iglesia a la madurez. Now let's look at apostleship. Entonces, refirámonos ahora al apostolado. According to Mr. Strong's, De acuerdo con el señor Strong, this word apostleship esta palabra apostolado signifies ascending. significa un envío, It signifies a mission, significa una misión and it signifies a commission. y significa también una comisión. So we say that Matthew 28, 18 to 20 is the Grand Commission. Decimos en Mateo 20, 18 al 20 que es la gran comisión. And what is that commission? ¿Y qué es esa comisión? To go and make disciples of? Ir y hacer discípulos a todas No, las just your naciones. neighbours in the backyard will do. You just go home and talk to one of your neighbours today and you fulfilled your duty. Entonces, ve y cuéntale a tu vecino y con eso has cumplido todo. No, No, it's to go and make disciples of all the nations, es ir y hacer discípulos a todas las naciones, baptizing them bautizándolos and teaching them y enseñándoles how to observe que the word guarden of Jesus. todo lo que Jesús enseñó. You see, you can make the mistake of just teaching people the words of Jesus Entonces, cometer el error de enseñar la palabra de Jesús without showing them how to observe it. sin enseñarles de la manera de cómo hacerlo. And so we can raise up a generation of disciples who know the word. Y de esta manera podemos levantar una generación de discípulos que conozcan la You palabra. know, there's a bunch of those young disciples over there in Malawi in southern Africa. Y hay un grupo de estos discípulos en Malawi, en el sur de África, And every question I asked them, I knew the answer. y toda pregunta que yo formulaba, ellos tenían la respuesta. And I thought, I'll get these guys. Y yo digo, ¿cómo voy yo a ver estos chicos? I said, who wrote the book of Romans? Y pregunté, ¿quién leyó el libro de Romanos? And they all said, Paul. ¿Quién escribió el libro de los Romanos? Y todo el mundo dijeron, Pablo. The scripture does not agree with you. Las escrituras no están de acuerdo contigo. They were shocked. Ellos estaban Let en me shock. show you, by the way, who wrote Romans. Come to Romans 16. De todas maneras, les voy a enseñar a ustedes quién escribió Romanos. Verse 20. Romans 16, verse 22. Romanos 16. Romans 16, 22. 16, 22 de Romanos. I, Tertius, who wrote this epistle, greet you in the Lord. Tertius, yeah. Dice, yo Tercio escribí Yes. la carta. So Janet's my Tertius. She does all my writing for me. Janet es la secretaria, es la que toma las anotaciones para él. So anyway, I showed up those young disciples. They knew nothing after all. Entonces, les enseñé a esos jóvenes They discípulos didn't que even ellos know no se who las wrote the sabían book of todas. Romans.
No sabían quién había escrito el libro de Romanos. And neither did you? Y ustedes tampoco, ¿verdad? But what's the point? ¿Cuál es el punto? That through Nick and Maya and Janet's going there, and Rhoda has been there as well, and others, I think. But no, that's about it. Oh, Victor's been there now, yep. So we've done a good job, and the young apostle there done a good job in teaching the word, quote. Entonces los discípulos ya han estado allá, Nick y otros, y ellos han hecho un buen trabajo haciendo que los discípulos conozcan las escrituras. But we found they were not really living the lifestyle of a disciple. Pero encontramos que ellos no estaban viviendo realmente la vida de acuerdo a un discípulo. And we began to address that Y entonces nosotros comenzamos a reversar eso. and understand there's been a big change there. Perdón. Y encontramos que debía haber un gran cambio Because it allí, was much our fault as anyone's. porque demanda muchos esfuerzos, Because we've been great teachers of that which is written. porque hemos sido buenos maestros de aquello que está escrito. But it's only the last couple of years that we've started to have this challenge. How do we actually walk the walk of discipleship? Pero solamente hace 2 años que hemos sentido esto de caminar en lo que realmente es un discípulo. How do disciples behave? ¿Cómo se comporta un discípulo? What time do they get out of bed? ¿A qué horas debe levantarse de la cama? Do they read the scriptures every day? Para leer las escrituras todos los días. Do they remember the Lord at his table? Para que recuerden al Señor en su mesa. Do they continue in the apostles' doctrine, the fellowship, the breaking of bread and prayers? Y que perseveren en la enseñanza de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Or they just know the word off by heart? O solamente se saben la palabra de memoria. See, discipleship has to be living and active in us. Así que la vida del discípulo debe ser una vida activa en We nosotros. talked briefly yesterday about zonal presence of God. Hablamos brevemente acerca That's de la pretty new age, presencia isn't it? de Dios. But wherever disciples go, Pero a donde quiera que los discípulos vayan, we confidently change the atmosphere of where we are. nosotros cambiamos la atmósfera a donde llegamos. And so we've been making efforts here at Shiloh to get out on the streets, get out into the city. Así que nosotros hacemos esfuerzos aquí en Shiloh de salir a la calle. And we love to carry our Bibles and our study manuals with us. Y nos gusta llevar la Biblia en la mano y los manuales con And we sit nosotros. down in the coffee shops and we get out our Bibles and we start a Bible study. Y llegamos a la cafetería y nos sentamos en una mesa y comenzamos a hacer un estudio bíblico. And they've been some of the best discipleship classes I've been in. Y son las mejores clases de discipulado en las cuales yo And we personalmente he change estado, the atmosphere. cambiando la atmósfera. Hallelujah. So where were we, Nicholas? Amen. So that Great Commission, Rob, Entonces esa gran comisión, Rob, how are we going to fulfill it? ¿cómo vamos a cumplirla? By a big download of grace Mediante una gran carga de gracia. and understanding apostleship. De comprender lo que es el apostolado. Another English word that translates the Greek word for apostleship Otra palabra que en inglés se traduce, obviamente en español como apostolado, is the word apostolate. es la palabra apóstolos. Apostolate, A-T-E. Apostolate, A-T-E. Apostolado Yeah. en español. So the Catholic Church uses that word to this day. Así que la iglesia católica romana hasta estos días utiliza esa palabra. And so quite some years ago, my uncle, who's a Roman Catholic priest, Así que hace algún tiempo conocí a un a un pastor o un sacerdote. he said to me, Paul, tell me about your apostolate. He'd heard I've been getting into the apostle thing. Entonces, So his question was, tell me about your apostolate. entonces me encontré con este sacerdote, con este cura, y me preguntó, bueno, Paul, se llama él, cuéntame acerca de cuál es tu apostolado. In other words, what's the ministry that you're being sent to do? Entonces, en otras palabras, ¿cuál es el ministerio al cual tú has sido enviado? Being an ex-Roman Catholic, I remembered then that that's a common word in the Roman Catholic Church. O habiendo sido católico, yo recuerdo de qué se trataba esa palabra. And it comes from Romans chapter 1, verse 5. Y proviene del libro de Romanos, capítulo 1, versículo It also 5. comes from Acts chapter 1, verse 25, Y también proviene de Hechos 1, versículo 25. where the first apostles had to choose a replacement for Judas who had fallen. Donde los apóstoles tuvieron que reemplazar a Judas que había caído. Acts chapter 1, look at it with me.
Hechos 1, busquémoslo Because juntos, we need to understand this apostleship. porque debemos de entender este apostolado. So they prayed over the two men. Entonces oraron sobre esos dos varones. In verse 24 they said, "You, O Lord, who know the hearts of all, show which of these two you've chosen." Y dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, ¿cuál de estos dos has escogido To take part in this ministry and apostleship. para ser parte de este ministerio y apostolado? It's also referred to in 1 Corinthians 9 verse 2. Let's look there. Y en 1 de Corintios 9:2 también lo encontramos, miremoslo. 1 Corinthians 9 verse 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 2. Paul says, "If Paul I'm not dice- an apostle to others, yet doubtless I am to you, for you are the seal of my apostleship in the Lord." That's 1 Corinthians 9 verse 2. Entonces, en primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 2, el mismo Pablo escribe, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo sois, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. So Paul is confirming to the Corinthian church, Así que Pablo se encontraba confirmándole a la iglesia de Corintio, which he had planted and fathered. el cual él había sido el padre y había plantado. He says, "You're the seal of my apostleship." Vosotros sois el sello de mi apostolado. The very fact that you're functioning as a Christian church is the proof that I'm an apostle. La misma, el funcionamiento mismo que usted está teniendo como iglesia es la prueba de mi apostolado. So this apostleship we've received from Christ Así que este apostolado que recibimos de Cristo enables us to preach the gospel in such a way nos permite predicar a Cristo de tal manera that new churches are formed made up of the disciples who've believed. que muchas iglesias hacen que los discípulos crean. Amen? And that should be one of the fruits of an apostle, raising up new groups of believers, making disciples Y among them. entonces ese será el fruto del apóstol, tener otros que en congregaciones surjan y se mantengan unidos como congregaciones. The only other mention of this word apostleship is in Galatians chapter 2, verse 8. La otra mención de apostolado lo encontramos en Gálatas capítulo 2. And this is in the context of Paul meeting with the senior apostles in Jerusalem. Y esto está en el contexto de que Pablo se encuentra con ancianos And Paul says y Pablo les dice, that they recognized that Peter's apostleship was to the Jews, the circumcised. y ellos reconocían que el apostolado de Pedro era a los circuncisos. But they recognized that Paul was to go to the Gentiles. His apostleship was to the Gentile nations. Pero reconocieron que Pablo había sido elegido para que fuera a los gentiles, que su apostolado era para esos pueblos. And so today, Así que hoy día, right here in Shiloh, aquí mismo en Shiloh, we have at least 5 apostles aquí mismo tenemos 5 that have apóstoles been recognized. que son reconocidos. I think God's raising some more. Y creo que Dios está levantando algunos más. And we have joined with Paul Y nos hemos unido a Pablo, because he had to go to heaven. porque tiene que ir al cielo. He left us, Él nos dejó, so we've got to finish the job for him. así que nosotros tenemos que terminar el trabajo que Él And our comenzó. apostleship is to the nations. Y nuestro apostolado es a las naciones. Show them a few of the nations, please, sis. Aquí la hermana le va a mostrar algunas de las There's banderas que about representan 65 las flags naciones. up there now. Hay 60 banderas más o menos allí. And there's a few more over here that we've reached as well. Y hay otras también allí en la otra pared que hemos alcanzado. Because we've received grace and apostleship Porque hemos recibido gracia y to apostolado penetrate para penetrar and reach nations y alcanzar naciones with the word of God. con la palabra de Dios. Hallelujah. Gloria a Dios. It's real. Es real. It's real. Es real. And this is how we fulfill the Great Y Commission. es así como cumplimos con la gran comisión. We receive the grace. Recibimos la gracia. It's a free download. Está libre en nuestra vida. The app is called faith. Y ellos llama, produce fe. So just push that button. Faith. Solo hay que oprimir ese botón. And get a download of grace. Y enseguida hay una carga de But gracia. you need more than that. Pero necesitamos más que eso. Because if you only get grace, Porque solamente recibimos gracia, you'll waste your life appreciating the flowers.
No solamente para apreciar las flores. You'll say, oh, how wonderful is God's creation. Oh, cuál grande es la Oh, creación glory de be to Dios. God. Come and let me Oh, show you gloria the a Dios, déjame flowers. mostrártelo. No, No, come and let me preach the gospel to you. permíteme predicarte el evangelio. Come and let me express apostleship into your life, Déjame a expresarte el apostolado en tu into vida, your community, en tu into your comunidad, family, en tu into your familia, nation. en tu nación. Because this apostleship is all about being sent by Jesus Christ. Porque este apostolado solo se trata de ser enviado por Jesús Cristo. And when we're sent, Y cuando enviamos, guess what? somos enviados. ¿Adivina qué? The sender goes with us. Come here, Arthur, quickly. El enviador, Arthur, I'm sending you to Mexico and Central America. Arthur, te estoy enviando a México Go. y a Centroamérica. Chao. I send him, but I'm going with him. Yo lo envío, pero voy con él. You get that? ¿Entienden eso? Every time you're sent somewhere, if you're sent, Cada vez que eres enviado a alguna parte, if you're sent in Christ si eres enviado en Cristo by the elders and other ministers of Christ, por los ancianos y otros ministros de Cristo, so I'm Christ. Come here, Arthur, go again. Arturo, ven, yo soy Cristo, me ven nuevamente. Christ goes with us. Cristo va con He doesn't nosotros. send you to work on your own. Así que la obra no lo haces tú solo. He doesn't expect you to draw on your credit of grace. Así que no tienes que esperar que todo esté escrito en el crédito de tu He gracia. goes with you so you can tap into more and more grace as you go. Entonces, sino para que lleves gracia y más gracia mientras vayas y donde vayas. Hallelujah. So, I want to show off a bit. Quiero mostrarle un poquito más. I've gone up tech with my preaching today. Voy a buscar On my phone, brother. voy a buscar en mi iPhone la predicación que voy a tirar hoy día. And I'm looking up the word apostello in the concordance now. Y ahora miro la palabra apostelo en la concordancia. It's number 649, Kim. Es 649, Tim. It's the word apostello. Es la palabra apostelo. And it means Y- set apart. Y significa ser apartado. So when you're sent, you're set apart. Así que cuando tú eres enviado, eres puesto aparte. And then you're sent out. Y luego eres enviado. So the word means to set apart, Entonces, la palabra significa ser apartado and it means to send out. y significa también ser enviado. So when you're sent, Así que cuando eres you enviado, better stay on the mission. estás en una misión, eres una parte principal de la misión. When we were first taking teams overseas, 19, 20 years ago, Hace 20 años, como cuando por primera vez llevamos un equipo, we didn't know much about training then, no sabíamos mucho acerca de entrenamiento, but we knew enough pero sabíamos lo suficiente to say para decir, no missionary tourists allowed on team. no se aceptan misiones en el equipo. Because we made the mistake of keeping a couple of missionary tourists with us, Porque no podemos aceptar que vengan turistas con actually to nosotros. Myanmar, Realmente en Myanmar, and they wanted to try Myanmar food and Asian food and Entonces Korean querían food and Chin food. And querían probar la comida de Myanmar, la bebida de Myanmar, el vestido de Myanmar. one night, I tell you, Paul got a bit cranky with them. Y una vez yo, Paul, me molesté con ellos. I said to them, did you come here on mission or did you come here as a tourist to enjoy the food? Entonces, ¿solamente viniste aquí como turista para gozar de la comida? So we got cured fairly quickly of taking missionary tourists with us. Entonces, fuimos muy cuidadosos desde el principio no llevar con nosotros turistas misioneros. So back to the app. Vamos a llegar de nuevo al app. It's actually a photograph I took. I didn't know how to work the app. Es solo una foto, no sabe cómo manejarla. Anyway, De todas maneras, listen up. escuchen, So this word is mainly translated send, esta palabra principalmente es traducida como enviado, but in a couple of places it means set at liberty. pero en algunas partes dice ser puesto en libertad. And Mr. Vine says Y el señor Vines dice that this word apostello means que esta palabra apostelo significa to order one to go to a place appointed. de ir a un lugar al cual ha sido señalado. So on the 6th of October,
Así que el 6 de octubre we're ordering Alberto estamos enviando a Alberto, ordenando a Alberto. to go on a missionary tourist visit to California. No. Estamos enviando a Alberto a un viaje turístico misionero a California. No, we're saying you better know who you're going to, and we need to know who you're going to, and then we'll send you. Entonces, mira, tienes que saber a dónde vas, a quién vas, y entonces te enviamos. It means, Significa, it refers to Jesus being sent by the Father, se refiere a que Jesús fue enviado por el Padre, the apostles sent by Jesus, el apóstol es enviado por Jesús, messengers are sent ones, los mensajeros son enviados, and servants can be sent. y los Servants can be sent. siervos pueden ser enviados, Angels are sent ones. los ángeles son enviados. It means to send away. Significa enviar de una manera, It can even mean to dismiss. y aún significa despedir. That's more like, we're sending you with the left foot of fellowship. Eso significa que le dan con el pie para fuera de la congregación. It means to allow one to depart. También significa que se le permite a alguien partir. It means to be sent in a state of liberty. También significa ser puesto en un estado de libertad. I can assure you, if you're not happy to go, we won't send you. Yo les digo una cosa, si ustedes no están contentos con ir, no lo enviamos. But if you're willing to go, Pero si quieres ir, when you're sent, cuando eres enviado, you'll be set free. eres puesto libre. And I think we'll hear tomorrow when the team reports back from the Y Philippines creo que estaremos aquí cuando el equipo que fue a las Filipinas traiga su informe that they were set free. de que ellos fueron puestos liberados, fueron puestos libres. If that's not the case, you better tell me now and you won't be testifying. No, pero este no es el momento para testificar y yo ahora no lo voy a hacer. You understand what he said? Sí. It's all right. Now we've got to get back here, Alberto. I think that's enough. Praise the Lord for modern telephones. Gloria a Dios por el teléfono Okay. inteligente. So, I'm getting out of time. Okay, let's look at a few sent ones. Entonces vamos a referirnos a unos cuantos enviados. Jesus was sent. Jesús fue enviado. John 17, Juan 17, verse versículo 18. 18. As you sent me, Father, Como tú me has enviado, Padre, the word apostello, sent, la palabra apostelo, enviado, now I'm sending these ones ahora into the yo world. envío a estos a ir. So Jesus was sent, Así que Jesús fue enviado and Jesus sent the first apostles. y Jesús envió a los primeros apóstoles. Amen. He sent them on appointment. Los envió a una cita, He sent them with authority. los envió con autoridad. And he said in Matthew 10, verse 40, Y dice en Mateo 10:40 that if they receive you apostles, que el que recibe al apóstol they'll receive me. me recibe a mí. And if they receive me, Y el que me recibe, they'll receive the one who sent me. recibe a aquel que me envió. Let's look in John 13, verse 20 to confirm that. Vamos a Juan 13, 13, verse 20. versículo 20 para confirmar esto. Jesus said, most assuredly I say to you, he who receives me, he who receives whoever I send receives me, and he who receives me receives him who sent me. So it's very similar. De cierto os digo que quien vosotros recibe, a mí me recibe. So Jesus was sent. Así que Jesús fue enviado. Let's look at 8:16 of John. Juan That one was John 13:20. 8, Now we're in John 8:16. 8:16 says. No, it's You not sure? 8. No. No, where is No, it's it? not Paul? that. Let's try 12:50. 12. 12:50, yeah. And I know that his command. No. What did I do there, Paul? 44, he said that the one who, Jesus said, they who Yes. believe in me, Yep. He who believes in me believes not in me, but in him who sent me. And he who sees me sees him who sent me. Aren't they awesome verses? let me see. You got it there, Bert? 44. 44 and 45. 45, yeah. Y el que me ve, ve al que me envió. Yeah, that's right, yeah. 45 there too? Yeah. Y el que me ve, 45. yep. Yep.
Okay. Praise the Lord. Now, we could do a lot more on this, but we haven't got time. sea, Paul was sent. Podríamos citar muchos, pero no tenemos tiempo. Pablo fue enviado. How do we know Paul was sent? ¿Cómo sabemos que Pablo fue enviado? Well, let's look in Acts 9, Vamos a Hechos 9, when a certain disciple called Ananias, was it, cuando un discípulo llamado Ananías spoke to him and said le habló y le dijo that Paul is going to be sent as a chosen vessel of mine to bear my name before Gentiles, kings, and the children of Israel. porque he escogido a Pablo para que lleve y represente mi nombre entre los gentiles. And then in Acts chapter 18, Y luego en Hechos 18, Jesus confirms that he'd sent Paul, Jesús confirma el envío de Pablo, because he says in verse 9 and 10 of Acts 18, porque dice en Hechos 10, 9 y 10, Paul, do not be afraid, but speak, and do not keep silent. Pablo, no temas, no permanezcas en silencio, For I who sent you am with you. porque el que te envió está contigo. He didn't exactly say that, but he said, I am with you. No lo dijo exactamente, pero le dijo, estoy contigo. So the one who sent Paul, Así que aquel que envió a Pablo, which really began at his conversion, que realmente comenzó en su conversión, years later, when he's in a fairly challenging and difficult situation in the city of Corinth, y años más tarde, cuando él realmente se encontraba en situaciones difíciles en la ciudad de Corinto, Jesus speaks to him in the night season and says, Paul, I'm with you. el Señor habló a Pablo una noche y le dijo, Pablo, estoy contigo. So if Jesus was with Paul, what's that make Paul? Entonces, cuando Jesús le dijo a esto a Pablo, ¿qué hizo Pablo? A sent one. ¿Qué era Pablo? Era un Amen. enviado. So you don't have to be officially be an apostle to draw on apostleship, though of course Paul was an apostle. No necesita ser un apóstol como tal para hacer ser enviado. See, when Paul wrote to the Roman church, he said, we have received grace and apostleship. Cuando Pablo le escribió a los romanos, le dijo, hemos recibido gracia y apostolado. He didn't just say, me as an apostle, I've got grace and apostleship, so I'll write you a nice letter. Él no le dijo, bueno, yo tengo gracia y apostolado, así que miren, cuidado con lo que dice. No, he's actually shaking the Roman church by saying, guys, we have received grace and No, apostleship. por el contrario, él sacudió a la iglesia de Roma y le dijo, Not just the apostolic team. amigos, tenemos gracia y apostolado. No era un equipo apostólico. Genesis chapter 24. Génesis 24. Did you know that a chap was sent in Genesis 24? Ustedes saben que A person was sent in Genesis 24. alguien especialmente enviado en Génesis 24, He's not even named, ni siquiera aparece un nombre, but he's Abraham's chief servant. pero era el mayordomo de Abraham. Amen. So he was sent. Así que él fue enviado. And I'm just trying to pick up a couple of verses for you. Let's start in verse... I'm in the wrong... That's right. Verse 4. 24, 4. 24:4. But you shall go to my country and to my family and take a wife for my son Isaac. Irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás una esposa para mi hijo. He's sent to get a wife for Isaac. That's a fairly important mission. Él lo envió a buscar una esposa para Isaac. Era una misión importante. And what did he discover? ¿Y qué descubrió? That God was with him. Que Dios estaba con él. So in verse 27, Así que en el versículo 27, he said, Blessed be Yahweh, God of my master Abraham, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo, who has not forsaken his mercy and his truth toward my master. que no apartó de mí su misericordia. As for me, Y pídeme, the King James says, el, I being in the way, God led me. y dice la versión del rey Arthur, Santiago. I'm sending Arthur again. Come on, quickly. Arturo, voy a I'm enviarte sending you nuevamente to South America, Central America. a Centroamérica. So he follows me. So not only is the sender with him, but the sender goes before him Y no, to show sola- him the way. y Isn't no- that y no- awesome? y no solamente lo envía, sino que va delante de él abriendo el camino. So good stuff starts to happen because Yahweh is with him. Y muchas cosas buenas entonces suceden porque Yahvé está con él. And when everything starts to happen, Y cuando eso sucede, all he can say is, todo lo que podemos decir es, I being in the way, yo he estado fuera, Yahweh led me. pero él, Jehová o Yahvé me guió.
Just quickly, Isaiah was sent. Isaías, rápidamente, es Isaías. Isaiah chapter 6. Isaías capítulo 6. Come on, Isaías Arthur, fue you know this enviado. one. Heme Isaiah aquí, 6 verse 8. heme aquí, envíame a mí. And I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Oí la voz que dijo, ¿quién irá y quién irá por nosotros? Then I said, Yo luego dije, Here am I, he aquí, heme a mí, envíame a mí. send me. Jeremiah was sent. Jeremías mismo también fue Jeremiah enviado. chapter 1. Jeremías capítulo 1. Was Jeremiah an apostle? ¿Fue Jeremías Was apóstol? Isaiah an apostle? ¿Fue No, Isaías they're actually apóstol? prophets. But they were sent ones. Realmente eran profetas, pero fueron enviados. So Jeremiah 1, 7 and 8. Jeremías 1, 7 y 8. Do not say I'm a youth, for you shall go to all to whom I send you. No digas soy un niño, porque tú irás donde quiera que te envíe. And whatever I command, you shall speak. Y lo que yo te envíe a hacer, eso dirás. Then he says, do not be afraid of their faces, Te dijo, no temas, for I am with you. no temas sus rostros delante de ellos, porque yo estoy contigo. So even when Jeremiah ended up in the well, in a pit, Entonces, in a boggy pit, Jeremías terminó en un hueco. who was with him? ¿Quién estaba con él? Who delivered him from certain death? ¿Quién lo libertó? Yahweh, Jehovah. Yahvé. Grace and apostleship. Gracia y apostolado. It's an awesome subject, Rob. Es un tema interesante, Rob. I really enjoyed preparing this message. Yo realmente disfruté al preparar este mensaje. I felt largely unprepared, but I've done a lot of preparation. Quería estar preparado, pero sin embargo hice mucha Because preparación. God is bringing a fresh and deeper understanding. Para que Dios traiga una profunda y una fresca comprensión. That through grace and apostleship, Que a través de la gracia y el apostolado we can bring nations podemos llevar a las naciones to the obedience of faith. a la obediencia de la fe. God bless you. Dios los bendiga.